Encantado, el honor es mío, Oscar Iván. ¿Usted ya es candidato presidencial o es precandidato? No, todavía no, lo dices muy bien. Como siempre tienes un conocimiento muy preciso de las cosas. Hoy soy precandidato presidencial, pero aspiro a ganarme la confianza de los colombianos para ser el candidato del uribismo en las elecciones presidenciales del 2014. Es precandidato y su partido se llama Puro Centro Democrático. ¿Qué es el uribismo en esencia? ¿Qué es el uribismo? Hoy es un movimiento ciudadano por las circunstancias políticas, no tenemos un partido propio. Lo que ha ocurrido con el presidente Santos, con el partido de la U, no nos permite hoy presentarnos bajo esa figura política y por eso se está liderando una nueva coalición, obviamente con el liderazgo del presidente Uribe, y yo aspiro a ser el candidato presidencial de esas ideas y de esa coalición política. Porque esas ideas, esa coalición, lo que es el uribismo, llevó el año 2010 al poder al actual presidente, a Juan Manuel Santos. Él era un hombre del núcleo duro del uribismo, había sido ministro de Defensa, usted fue ministro de Hacienda, fueron colegas en el gabinete del presidente Uribe. ¿Cómo evalúa usted la gestión del presidente Santos, Oscar Iván? Pues mire, Jaime, esa yo diría que es nuestra gran sorpresa. El presidente Uribe ha hecho política, y yo creo en ello firmemente, sobre la base de las convicciones y la coherencia. ¿Qué significa ser coherente? Hacerse elegir con unas ideas, el elector deposita su confianza en el gobernante y uno tiene que gobernar en la defensa de esas ideas. Y eso significa convicciones. Y en ese Al presidente Santos lo elegimos para que le diera continuidad a las políticas del presidente Uribe. Él fue el más férreo defensor de la política de seguridad democrática y fue lo primero que cambió. ¿Y cómo lo cambió? Cuando denomina a Chávez mi nuevo mejor amigo, le entrega a Chávez las llaves de la paz y se genera a partir de allí un proceso que va a ser su proyecto político esencial, que es los diálogos con las FARC en La Habana. Ahí rompió la política de seguridad y abandonó las ideas que lo habían elegido. Digamos, como un observador apasionado de la causa colombiana, uno se queda perplejo viendo esa mutación de Juan Manuel Santos, que era uribista y que una vez en el poder se volvió no uribista e incluso aliado del chavismo. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué Juan Manuel Santos es ahora un adversario de del presidente Uribe? Jaime, yo no lo logro entender, todavía no lo logro entender, porque esa era nuestra ilusión, consolidar un proyecto con la elección de Juan Manuel Santos como presidente. Siempre fue nuestra apuesta y lo hicimos con todas las ganas, con el entusiasmo, con toda la dedicación. ¿Usted votó por él? Claro, y le ayudé muchísimo. Yo fundé con él el partido de la U. Fui compañero de gabinete y por eso ha sido esta sorpresa. ¿Y no ha tenido ocasión de preguntárselo personalmente al presidente Santos por qué te has peleado con el presidente Uribe? Digamos, más que una pelea es abandonar la convicción por unas ideas. Pero ese abandono... Porque cada presidente tiene estilo, tiene sello propio, tiene un modo de ser propio y eso es lógico. ¿Pero ese abandono equivale a una deslealtad? En las ideas sí, porque claramente para eso lo elegimos. Y ese es el reclamo de los colombianos, yo lo diría claramente. Juan Manuel Santos violó la confianza ciudadana, que eso es un patrimonio sagrado en política, Jaime. Yo he hecho política durante 25 años. Si algo cuido es la confianza del ciudadano. Porque ahí es donde está el fundamento para consolidar una democracia. Nada más claro para un ciudadano que votar por un gobernante, por unas ideas, y que esas ideas sean las que dominen y gobiernen a su país. Hoy hay un sentimiento en los colombianos muy serio con el presidente Santos porque abandonó esas ideas. Y eso se lo van a cobrar. Por eso creo que su reelección está muy comprometida. ¿Usted cree que el presidente Santos va a ir a la reelección? Él tiene que anunciar esa decisión en noviembre. Hay dudas porque las encuestas no le son del todo favorables. ¿Usted cree que él va a correr con la reelección? Las encuestas son muy desfavorables. 7 de cada 10 colombianos no quiere o no queremos la reelección de Juan Manuel Santos. Y ese va a ser el dilema. Un presidente se puede reelegir en un país como Colombia cuando tiene un sentimiento popular, cuando está en el alma y en el corazón del colombiano. El presidente Santos no es un presidente popular.
porque abandonó las políticas que lo eligieron. Y ese es un sentimiento que existe entre la gran mayoría de los colombianos cuando uno recorre el país. Pero él tiene una carta bajo la manga y es este diálogo de paz con las FARC en La Habana. Supongo que está eso en sus planes, ¿no? Que él piensa anunciar antes de fin de año un acuerdo de paz con las FARC y supongo que él calcula que eso multiplicará su popularidad aquí en Colombia. Si eso ocurriera, ¿usted está dispuesto a competirle electoralmente a Juan Manuel Santos, Oscar Iván, como candidato del uribismo? Mire, Jaime, ese análisis lo rompe la sabiduría popular. ¿Qué dice hoy el colombiano de manera mayoritaria, arrolladoramente mayoritaria? Todos queremos la paz, pero no cualquier paz, no a cualquier precio, no una paz con impunidad. Luego, ahí hay una restricción a que si el gobierno está adelantando un proceso y de él depende su apuesta política de reelección, tiene un muro de contención enorme. Y es que los colombianos no están dispuestos a apoyar una paz basada en impunidad, con elegibilidad, por ejemplo, plena de los líderes cabecillas de las FARC que han cometido delitos de lesa humanidad. Y lo segundo, yo estoy preparado para derrotar a Juan Manuel Santos en el debate presidencial del 2014. Esa es la razón de este proyecto político, ganar las elecciones. ¿Cuándo, en qué momento tendría que definir su candidatura presidencial como representante leal del uribismo, Oscar Iván? Digamos que hay espacio, hay todavía tiempo, creo que entramos ya en una recta de decisiones. Vamos a tener que dar una señal clara al país. Yo espero que sea en este semestre, sí. Yo espero que semestre. Sí. Yo esperaría. ¿De qué manera preferiría usted que el uribismo eligiera a su candidato? ¿En unas elecciones primarias, según las encuestas, en un cónclave o conciliábulo? Hay varias opciones. ¿Cuál le parece a usted la más apropiada? A mí me gusta mucho el cónclave. El cónclave. Abierto. Porque este es un proyecto que está alrededor de unas ideas muy definidas. Tiene como protagonista central el liderazgo del presidente Uribe. Esa es una realidad política. El presidente Uribe es una realidad para Colombia y para América Latina. Y eso permite proyectar un proyecto, valga la redundancia, político. Sobre esa base creo que el cónclave, de quienes han ayudado a construir este proyecto político. ¿Quiénes participarían? Yo creo que era unas reglas de juego, parlamentarios, exministros, líderes que en los municipios, en las regiones de Colombia han ayudado a construir este proyecto, sociales, comunitarios, empresarios. Y entre todos ellos elegirían al candidato. Definir unas reglas de juego que permita fortalecer esta propuesta política, que apruebe un programa, para que haya un candidato con un programa, exista un mandato, una voluntad ciudadana, que eso es lo que creo le da mucha legitimidad a un proyecto como el que estamos presentándolo a los colombianos. ¿A usted le va a tocar competir en ese cónclave o en unas elecciones primarias, cualquiera que fuera la forma en que el uribismo va a elegir a su candidato presidencial, con Francisco Santos, que fue vicepresidente de Álvaro Uribe durante 8 largos años y que ha sido también un leal servidor a la causa del uribismo? ¿Por qué cree usted que es mejor candidato presidencial que Francisco Santos, Oscar Iván? Lo primero es que no es solo él, está también Carlos Holmes Trujillo, Juan Carlos Vélez, puede estar Luis Alfredo Ramos, hay otras personas. A mí me encanta la competencia, porque siempre en la competencia gana el ciudadano. Tiene la oportunidad de elegir el mejor y las mejores ideas. ¿Qué tiene usted que no tiene Francisco Santos? ¿En qué ventajas comparativas posee usted de las que él carece? Jaime, yo inicié mi carrera política hace 25 años. Yo nací en un municipio colombiano, Pensilvania, en el departamento de Caldas. Y empecé mi carrera política como concejal de mi pueblo, en lo más puro. Pero fui alcalde. Pero Francisco también es un político veterano. Mire, yo le hago el recorrido y seguramente usted va derivando sus conclusiones. Luego tuve la oportunidad de estar muchos años en el sector privado, una experiencia muy importante que me permitió tener un conocimiento de la inversión, del empleo, lo que significa la globalización, las oportunidades, los mercados. Acompañé al presidente Uribe como senador de la República. Luego fui ministro consejero de la presidencia, manejaba la agenda del Consejo de Ministros y luego ministro de Hacienda. Una formación integral, una formación paso a paso. ¿Cuánto tiempo fue ministro de Hacienda? Más de 3 años y medio. 3 años y medio. Me tocó manejar la crisis más dura de la economía global de los últimos 50 años. Y en el año 2009 fui seleccionado como el mejor ministro de Hacienda de América Latina. ¿Quién lo seleccionó?
Eso se hizo en la asamblea del Fondo Monetario del Banco Mundial y me seleccionó la revista Euromoney, con una investigación que hace con académicos, con inversionistas, con creadores de mercado, sobre el comportamiento de las economías en América Latina. Colombia salió muy bien librada en la crisis del 2009, a pesar de que tuvimos no solo la crisis externa, sino el choque de Venezuela. Recuerde que fue la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela. Vamos brevemente a la publicidad y al regreso, Óscar Iván Zuluaga desde Bogotá, comentando el panorama político colombiano como precandidato presidencial de las fuerzas uribistas. Ya volvemos. Sigamos viendo la entrevista grabada en Bogotá con el precandidato presidencial colombiano Óscar Iván Zuluaga. A propósito de Venezuela, ya que estamos, ¿qué opina usted del gobierno de Nicolás Maduro y de las pasadas elecciones del 14 de abril? ¿A usted le parece que el gobierno de Maduro es democrático, tiene legitimidad? Es ilegítimo y hay un fraude, es clarísimo. En Venezuela no hay democracia, Jaime. Esa es una tragedia para América Latina. Pero el gobierno de Juan Manuel Santos no ha hablado eso con la debida claridad. Así es, yo le envié una carta antes de la posesión de Nicolás Maduro, donde le pedía que no se hiciera presente, que es un gobierno ilegítimo, que cumpliera lo que había dicho la noche de la elección, permitir el 100% del reconteo. ¿Usted cree que Juan Manuel Santos hizo mal en ir a la toma de posesión de Maduro? Yo creo que sí, y lo ha hecho por temor al proceso con las FARC, al proceso de paz. Por eso creo firmemente que las llaves de la paz se le entregó al régimen chavista. Venezuela no es una democracia, Jaime. Eso es una tragedia para América Latina. ¿Qué opinión tiene usted de Capriles? Pues muy buena, me parece un luchador admirable, en unas condiciones muy difíciles, que ha enfrentado con decisión este proceso, constituye una esperanza para Venezuela y es un líder que está contribuyendo a que haya una luz de los demócratas en América Latina pensando en el mediano plazo de Venezuela. Si usted llega a ser presidente de Colombia, Óscar Iván, y el 7 de agosto del próximo año 2014 toma juramento como presidente de Colombia, ¿en qué cambiarían las relaciones con Venezuela si es que Maduro sigue ejerciendo autoritariamente ese poder que da la impresión que ha usurpado, burlando la voluntad popular? Venezuela tiene que renunciar al apoyo del terrorismo de las FARC. Es que las FARC siempre han tenido en los últimos años el respaldo y el apoyo de Venezuela. ¿Eso continúa? Claro, las FARC asesinan y secuestran Colombia y cruzan la frontera. Pero el gobierno de Maduro ahora actualmente sigue protegiendo a las FARC. Pues las FARC cruzan la frontera, Jaime. Hemos tenido, ¿dónde están hoy los problemas de orden público más serios en La Guajira? ¿Y por qué? Porque es muy fácil cruzar la frontera. Venezuela no ha tenido la convicción de reconocer que las FARC son hoy y siguen siendo el principal cartel del narcotráfico del mundo y una organización criminal, terrorista. Esa es la realidad de las FARC. Por eso yo he dicho, este proceso con las FARC, es increíble que un gobierno legítimo como el colombiano esté sentado de igual a igual con una organización que sigue siendo terrorista y sigue estimulando el narcotráfico como su principal fuente de negocio y de ingreso. Y además en La Habana, si me permite la observación. Claro que sí. Si usted fuera presidente de Colombia, ¿usted aprobaría negociar con terroristas, cabecillas terroristas en La Habana, Cuba? Para nada. Con el terrorismo lo único que hay que discutir y negociar es el sometimiento. Sometimiento a la justicia. Ese es el propósito de la política de seguridad democrática. ¿Cuál es la lógica de la política? Lograr desarticular y debilitar a las estructuras criminales y terroristas. ¿Para qué? Para someterlas al sentarse a la mesa en condiciones dignas para el Estado y la sociedad, fortaleciendo la ley, fortaleciendo las instituciones. Pero sin impunidad, ¿verdad? Sí. Tiene que haber justicia. Es que cuando se habla de sometimiento a la ley, desaparece el manto de la impunidad. ¿Se puede hablar, por ejemplo, de justicia transicional? Claro, reducción de penas. Pero es muy distinto a pensar que no van a pagar un solo día de cárcel, un riesgo que está presente en estas conversaciones en La Habana. Hay otro riesgo latente, que es el que yo quisiera plantearle, Óscar Iván. ¿Qué ocurre si el gobierno de Santos firma en algún momento de este año un acuerdo de paz con las FARC y luego usted gana las elecciones el próximo año? Usted o el candidato del uribismo gana las elecciones el próximo año y usted se posesiona como presidente el 7 de agosto. ¿Tendría vigencia ese acuerdo de paz con las FARC o usted lo
impugnaría? Un escenario hipotético muy difícil de anticipar desde ahora, porque la respuesta es ¿qué tipo de paz están firmando? Y nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y de momento Entonces, hay solo eso, un punto aprobado sobre 8 o 9 en agenda, ¿verdad? un punto en términos generales, porque no conocemos los detalles. Y falta el tema de legibilidad, de impunidad, el tema de si se transforman líderes terroristas en líderes políticos. Es un tema de fondo muy complejo, muy delicado y de profundos riesgos para Colombia. Perdóneme si la pregunta lo suena un poco cruda, pero ¿usted cree que los colombianos realmente elegirían senador, por ejemplo, a Iván Márquez o a Timochenko? Es decir, ¿ellos en una competencia democrática obtendrían favor popular como para llegar al Congreso? No merecen ni siquiera ser considerada esa posibilidad. Es tanto el daño que le han hecho a Colombia durante tantas décadas. Es que las FARC abandonó hace décadas, su origen, que supuestamente era una lucha social, para convertirse en una organización alrededor del narcotráfico. Pero da la impresión de que algunos de sus delegados en La Habana tuvieran ese sueño o esa ambición de entrar en la vida política y tener una cierta legitimidad parlamentaria. Pero no se debería permitir para sus cabecillas, quienes han sido, digamos, los directores de esta organización que tanto daño le ha traído a Colombia. Es probable que se pueda aceptar para personas, razas, digamos, dentro de la organización, que solamente tengan delito político, pero no a quienes han cometido y han liderado delitos crueles y de lesa humanidad. Eso no puede estar en discusión. Es que el daño que han hecho es irreparable. Los principales victimarios del campesino colombiano, por Dios, ¿cómo se va a premiar diciéndoles que un proceso es permitirles llegar al Congreso de la República? ¿Cómo a mí me toca luchar para ser candidato? Recorriendo el país, asumiendo riesgos, buscando el voto de los colombianos, para que ellos lleguen directo. Permítame preguntarle esto, Oscar Iván. Usted es uribista, ¿verdad? De convicción. Sí, sí. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 54 y conocí hace 15 años al presidente Uribe cuando era gobernador de Antioquia. Ahí empezamos nuestra... O sea, que es uribista hace... Desde la época de gobernación de Antioquia. 15 años, es uribista y además probado, leal, ha estado en las buenas y en las malas con Álvaro Uribe. ¿Por qué el presidente Uribe, que tiene ciertamente muchos admiradores, me cuento entre ellos, que lo ven como un héroe que cambió para bien el destino de este país, tiene sin embargo tantísimos y tan acervos detractores? ¿Por qué hay tanta gente que odia a Uribe y al uribismo, y por lo tanto a Álvaro Uribe y a usted también? ¿Por qué los odian? ¿Por qué tantos jóvenes? Si uno dice, Uribe fue un héroe en Colombia, se enojan y parece que uno hubiera dicho una blasfemia. ¿Por qué? Al presidente Uribe han hecho mucho daño desde hace muchos años organizaciones internacionales, medios internacionales. Pero yo he siempre llegado a esta reflexión, Jaime. Cuando uno tiene convicciones en política genera odios y genera amor. Es inevitable. Cuando uno se acomoda a todo, ahí está. Y a mí me encanta la política por convicciones. Siempre sobre la base del respeto. El presidente Uribe es un demócrata. A mí me ha tocado ver cómo lo insultan, cómo lo agreden, cómo le dan los peores calificativos. Y él siempre invita al debate, por respeto. Él lo que no permite es transigir con el terrorismo, negociar con el terrorismo. Es una convicción profunda. Y en eso hay una diferencia enorme, por ejemplo, frente al estilo del presidente Santos. El presidente Santos es muy difícil definirlo. Aquí no hay convicciones, no las puedo describir. Usted se siente, no sé si el verbo es demasiado inflamado, pero a mí me gusta hablar claro. ¿Usted se siente traicionado en las convicciones más profundas por el presidente Santos? Sí, sin duda nos cambió. Nos cambió la política y nos cambió la orientación y De haber ha sido una frustración para nosotros enorme
y por eso estamos haciendo este trabajo político. De haber Seríamos salido... los primeros en estar apoyando la reelección del presidente Santos si hubiera seguido las ideas que lo eligieron. Es que ese fue un compromiso sagrado. Si usted hubiera sabido en la primera y segunda vuelta del 2010 que el presidente Santos iba a gobernar como ha gobernado, ¿habría votado por él? Claramente no. Si yo hubiera conocido cuáles eran realmente sus intenciones, hubiera tomado una distancia y hubiera habido una diferencia, y creo que el país no lo hubiera elegido. Porque es que, ¿cómo explica uno que él como ministro de Defensa fue quien más aportó, fue el que más estimuló todo este tema contra Venezuela y Chávez? Sí, sí. ¿Quién delató la información de los campamentos? Sí. ¿Quién era el más incisivo? Para decir que se produce un proceso de transformación, sí, para decir que Chávez de la noche a la mañana es su mejor aliado. Ni siquiera el presidente Santos, ha tenido la capacidad de defender al presidente Uribe de los ataques de Nicolás Maduro. Y qué contradicción. Cuando Chávez y Correa hablaban y desagraviaban al presidente Santos, el primero en salir en su defensa era el presidente Uribe. Entonces mire la diferencia tan grande, y eso es lo que preocupa. Porque Maduro hace muy poco insultó... Agravios, calumnias, injurias. Y el presidente Santos no dijo nada. Nada, el gobierno colombiano un silencio cómplice. Porque claro, ¿qué hay detrás de eso? No afectar el proceso de paz, no afectar las FARC. Es increíble. Entonces uno sí siente que las prioridades del gobierno están en otro lado y su apuesta política es la firma de un acuerdo con las FARC. De eso depende su agenda política, su reelección, y eso es muy delicado para un país que de la mano de la seguridad democrática había demostrado claramente que se podían debilitar de una manera decidida y trazarle una agenda mucho más amplia, más decidida al país. Hoy estamos enfrascados nuevamente en la discusión de un proceso de paz en La Habana. Tenemos que ir brevemente a la publicidad y luego regresamos con el precandidato presidencial colombiano Óscar Iván Zuluaga. Bienvenidos de vuelta al programa. Sigamos viendo esta entrevista grabada recientemente en Bogotá con el precandidato presidencial colombiano Óscar Iván Zuluaga. Seguimos conversando aquí en Bogotá con Óscar Iván Zuluaga, que es un brillante político colombiano, ha sido ministro de Hacienda 3 años y medio en el gobierno de Álvaro Uribe, había sido antes senador y antes alcalde, y ahora quiere ser presidente de Colombia. ¿Por qué quiere ser presidente de Colombia, Óscar Iván? Dígamelo brevemente, por favor. ¿Por qué? Si me dice una sola frase, para ayudarle a los jóvenes de Colombia. ¿De qué manera le gustaría ayudarlos? La educación. Yo quisiera ser recordado por el presidente que de la mano de la seguridad construyó un país con educación para todos, un modelo de educación pública que cree movilidad social, que rompa el círculo de pobreza, que le permite a un colombiano que nace en un hogar pobre poderse transformar en clase media. En ese punto, en el tema de la educación, ¿no le reconoce usted logros o méritos al gobierno de Santos? Sí, ha hecho algo, por ejemplo, en el tema de la gratuidad, importante, pero el país está preparado para ser más ambicioso. ¿Cómo qué? ¿Qué por gran ejemplo, innovación haría usted? La mía es rápidamente implementar la jornada única ordinaria en los colegios públicos, sin excepción. Todos los niños, niñas, jóvenes de Colombia estudien como los privados, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Porque ahora, ¿cómo es? Hay hasta la 1 de la horarios. tarde, y en la tarde viene otra jornada. Estudian 3 horas menos al día que un privado, están en la calle, Jaime. Y lograr algo, garantizarle a todos los bachilleres de Colombia, sin excepción, el acceso a formación tecnológica con calidad y universitaria. No puede haber restricción. Para eso es el crecimiento económico, para eso es el acceso al endeudamiento. Si el país no prioriza la inversión en educación pública, no vamos a lograr la transformación de esta sociedad. ¿No es suficientemente buena ahora la educación pública en Colombia? Ha hecho progresos, pero es deficiente frente a la privada. No es un factor de inclusión social. No crea la movilidad ni la formación de clase media. Es que un modelo de educación pública es exitosa, Jaime, cuando crea clase media como clase dominante en una sociedad. En Colombia la clase media representa el 30% de los hogares. La brecha es enorme, enorme. En los colegios públicos a los que van a estudiar los niños, las niñas de hogares humildes en Colombia, ¿se enseña el inglés? ¿Debería enseñarse el inglés? Muy poco, no hay bilingüismo. Y no solo eso, por ejemplo, no hay buena alimentación. En un país pobre como Colombia, la falta de buena alimentación es una causa de deserción escolar. Entonces, pongámoslo en el término contrario, una jornada única, con buena alimentación
es un factor de atracción de educación. O sea que usted quiere ser el presidente de la educación. Y de los jóvenes. Esta va a ser su bandera. Y de banderas, porque es que la gran riqueza de Colombia y de América Latina, Jaime, es que somos un país joven. Pero con los jóvenes, perdóneme que sea un poco aguafiestas, lo va a tener más difícil porque tengo la impresión de que los jóvenes en Colombia no están muy volcados al uribismo y tienen reparos o tienen objeciones de índole moral. Me es muy difícil encontrar jóvenes uribistas en Colombia. Una de las mayores, Jaime, satisfacciones que he tenido en este recorrido por todo el país y a donde le he dedicado muchísimo tiempo es al encuentro con los jóvenes, de todo tipo. Y encuentro que estas propuestas los reivindican. ¿Por qué? Porque históricamente no ha sido muy atractivo desde el punto de vista electoral hablar de educación, porque se ve algo muy lejano. Yo tengo la convicción que si yo adelanto un proceso político de la mano de lo que significa la educación, me gano la confianza de los colombianos, gano la presidencia, recibo un mandato ciudadano inobjetable para convertir la educación en la gran prioridad de nuestra sociedad y del país. Y no hay nada que reivindique más a un papá y una mamá. Cuando yo voy a la plaza pública, cuando voy a los foros, a los encuentros con los líderes, donde yo siento una verdadera explosión de alegría, de júbilo, es cuando encarno la propuesta educativa. ¿Por qué? Porque eso interpreta el sentimiento de un papá, de una mamá, de un niño, de un joven. ¿Usted tiene hijos? 3. ¿De qué edad? 2 hombres y una mujer. El mayor tiene 24 años, está haciendo un doctorado en Estados Unidos, en Princeton. Lo felicito. En teoría política. Gran universidad. Él se graduó como filósofo en la Universidad de Harvard. Tengo un segundo hijo que también está estudiando en una universidad en La Sabana, en Bogotá, comunicación de medios audiovisuales, una carrera moderna. Ya también... Y mi niña acaba de terminar grado 11, va a empezar su universidad, pero primero va a hacer algo que me llena de alegría y de orgullo. Tiene ganas de irse a hacer un voluntariado al África en un orfanato. Qué bonito. Por qué su admirable. sensibilidad social. Ella dice, papá, déjame servirle a una sociedad que lo necesita. Quisiera tener una experiencia en un país africano trabajando como voluntaria en un orfanato. Qué orgullo para usted como padre. Mucho, Y mucho. si usted llega a ser candidato presidencial del uribismo, ¿sus 2 hijos mayores votarán por usted? Yo estoy moviendo a toda la familia y los estoy poniendo como líderes, multiplicadores. Pero ¿sabe quién es la que más trabaja mi campaña política? Que me llena también de orgullo, mi mamá. ¿Su madre? Yo diría que mi entusiasmo por la política lo he heredado de ella. ¿Cómo se ¿Veas? llama ella? Karina. Mi mamá pues ya tiene 80 años, tiene? pero no se imagina la vitalidad, Jaime. Donde estás entregando el folleto, va donde el vendedor de la calle, el que le compra la fruta, el que le compra la carne, el del mercado, a todo el mundo, a la peluquería, y lo hace con una convicción, Qué con un bonito. cariño. Eso para mí ha sido conmovedor. Qué bonito. Claro que sí, porque eso significa que estamos involucrados todos, que es un proyecto de familia, de país, de equipo. Para mí la familia tiene un peso muy importante en las políticas y en las propuestas. Creo firmemente en ello. Vamos brevemente a la publicidad y luego los apuntes finales. Ya volvemos. Programa, sigamos viendo la entrevista grabada en Bogotá con el precandidato presidencial colombiano Óscar Iván Zuluaga. Óscar Iván, ¿a quién le gustaría competirle electoralmente? ¿Quién asusa más su entusiasmo, su ánimo presidencial? ¿Le gustaría tener como rival en la arena electoral a Juan Manuel Santos o le gustaría tener a Germán Vargas Lleras como candidato representando a Juan Manuel? A cualquiera. Yo realmente hago esta contienda mirando es qué le puedo aportar el país, qué puedo hacer por el país, cómo lo puedo hacer mejor. Pero Vargas Lleras es un polemista fiero, de cuidado. Es un buen contrincante. Tiene un gran poder dialéctico. Pero lo interesante del debate es poderlos derrotar. Es que la lucha de las ideas son tan importantes para una democracia que ese es el escenario ideal y eso es lo que hay que estimular. Competencia, ¿Usted cree confrontación de ideas. que puede derrotar también a Vargas Lleras? Claro que sí. Voy en esa dirección y en ese camino. Vargas Lleras fue candidato presidencial, por cierto, el año 2010. Y luego... Le fue bien. Le fue bien. Claro. De hecho, era un candidato afín al uribismo, ¿verdad? Claro. Esa es otra anécdota interesante. El presidente Uribe se la jugó por Juan Manuel Santos. Tomó esa decisión. Incluso eso significó que Vargas Lleras abandonara y tomara otro camino político. ¿Vargas Lleras ha sido un buen ministro del presidente Santos? Pues tiene cosas importantes, pero también tiene cosas que rendirle cuentas al país
Él era el ministro de la Justicia cuando el fracaso y la concepción de la reforma a la justicia se retiró un mes antes. Pero él no puede evitarle esa responsabilidad al país. Lo de la reforma a la justicia el año pasado, Jaime, lo describió la revista Semana en una carátula. Gran vergüenza histórica. Y ponía a los actores de esa vergüenza histórica. Y el primero que salía allí era la foto del exministro en aquel entonces, Germán Vargas. ¿Quién fue quien concibió la reforma a la justicia? Usted como uribista, porque yo creo que usted es un uribista químicamente puro, ¿no? Sí, de convicción. De convicción. ¿Ve a Vargas Lleras como un ex-uribista? ¿Fue uribista y ya no lo es? Él apoyó la primera reelección. Sí. Él es muy calculador, pero también era el presidente del Senado, a mí me tocó porque era senador, cuando se hundió una reelección que había propuesto el Partido Conservador, él muy hábilmente orientó el debate y ese día a mí me nació la inquietud. Esto no puede quedar así. Voy a luchar para presentar un acto legislativo que habilite al presidente Uribe para una segunda reelección y crear esa figura presidencial. Esto me lleva a la siguiente pregunta, Oscar Iván, con mucho respeto, ¿no? Pero ya tenemos dos casos prominentes, conspicuos, recientes en Colombia, Juan Manuel Santos y el señor Vargas Lleras, de políticos que han sido uribistas y que luego han desertado. ¿Cómo nos asegura usted que si usted llega a ser presidente no se va a alejar luego del uribismo? Mire, yo ¿Cómo conocí al podemos presidente estar Uribe, seguros? Yo conocí al presidente Uribe desde que era gobernador y lo he acompañado, como se lo he dicho, por convicción y porque creo en sus ideas y en su modelo de Estado. Y tendría una anécdota precisa. A ver. El año pasado el presidente Santos me ofreció el Ministerio del Interior y yo le dije de manera franca, presidente, no lo acepto, porque mi lealtad es con el presidente Uribe y sus ideas. Yo hago política por convicción. Y eso para mí vale muchísimo. Y ese ha sido siempre mi trasegar en política. Luego, yo creo en este proyecto, creo en estas propuestas y por eso he tomado esta decisión de apostar como candidato de estas ideas y dar esta batalla política. De manera que, y me parece que ha sido una respuesta muy persuasiva, en este momento usted podría ser ministro del presidente Santos. Claro, si hubiera aceptado por comodidad, sí, por conveniencia. Por lealtad a Álvaro Uribe declinó. Porque yo sabía lo que significa ser ministro. Uno tiene que ser ministro porque es leal a alguien. Yo me debo políticamente al presidente Uribe, Jaime. Esta es mi última pregunta. Yo acabo de estar en Río Negro entrevistando al presidente Uribe. ¿Qué es lo más valioso que ha aprendido usted de Álvaro Uribe, Oscar Iván? Tantas cosas. Primero, su capacidad de trabajo y de amor por Colombia. Segundo, un hombre que siempre dice la verdad, que no tiene cartas ocultas, que enfrenta las cosas, no tiene dobles posiciones. Y eso es admirable porque en todos estos años de trabajo siempre he encontrado esa fortaleza, esa inteligencia y conocimiento. El presidente Uribe es un estadista y para América Latina fue muy importante. ¿Se imagina qué sería de América Latina con el régimen de Chávez, donde no hubiéramos tenido a Álvaro Uribe en la presidencia de Colombia? Dios me libre. ¿Es usted un hombre de profunda fe religiosa como el presidente Uribe? Sí, yo soy católico y creo en mis valores religiosos y soy muy respetuoso, eso sí, de cualquier convicción, de cualquier orientación, pero lo creo y me ha ido bien y me siento pleno en mis creencias. Para terminar, quisiera dejarle las últimas palabras, Oscar Iván, para que usted se dirija a los muchos colombianos que pueden estar viéndolo en este momento y que les diga lo que les salga más profundamente del corazón. Pues Jaime, yo quisiera decirle a los colombianos y a los latinoamericanos que quiero contribuir en la defensa y en el fortalecimiento de la democracia de nuestro continente. No hay valor más importante que la democracia, porque detrás de la democracia está la vida y la libertad de cualquier ciudadano, que es el bien más preciado de una sociedad. Y la única forma de avanzar en una región, en un país con más democracia es defendiendo las ideas, estando en la batalla política, ejerciendo el liderazgo público. Y yo quiero ejercer un liderazgo para que sea ejemplo para la sociedad, que construya esperanzas en nuestros jóvenes, que trace una idea clara, que se construya sobre el respeto, la defensa firme de las ideas, porque creo que es mi mayor contribución a tener un país, una región con más oportunidades, de más igualdad y con profunda democracia.
¿Aspira usted a ser un presidente tan bueno como Álvaro Uribe o aspira a ser mejor que él? Yo como alumno tengo que ser mejor que él. Mi deber es superarlo, porque él me ha enseñado y la enseñanza es para ser mejor. Un padre siempre quiere que sus hijos lo superen. Y yo aspiro no solo a tener esa confianza, sino que él se sienta orgulloso de ver que puedo ser un mejor presidente. Ha sido un gran placer conocerlo, ha sido un honor compartir esta conversación con usted. Pues Jaime, el gusto es mío y mi gratitud de darme esta oportunidad para que los latinoamericanos me conozcan. Voy a dar mucho de qué hablar en Colombia y en América Latina. Estoy seguro de ello. Hasta Muchas pronto. gracias. Y mucha suerte, Oscar Iván. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias a Oscar Iván Zuluaga y buena suerte en su aventura presidencial. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana.